familia segura. Estamos haciendo una rumba terapia. Estoy muy contento, muy agradecido de que Positiva en esta ocasión nos haya abierto el espacio para participar con nuestras familias en todos estos eventos que nos tienen preparados, y pues los niños muy contentos también disfrutando de todas las actividades que se plantearon en este gran evento. El día de hoy mi papá me ha traído a esta universidad y me ha parecido muy chévere con las actividades que me han puesto a hacer. He aprendido mucho del equipo de emergencia y de muchas cosas más. El día de hoy pasé un día excelente acompañado de mis hijas en este evento de Positiva. Gracias a él mis hijas aprendieron mucho sobre lo que es la seguridad. Ellos aprendieron mucho sobre las distintas labores que hay, cómo prevenirse, cuáles son los elementos de protección que deben utilizar los bomberos y en otras áreas de trabajo. Y aprendí que hay que valorar a la familia, que cuando nosotros crezcamos vamos a decir que nos falta nuestro papá y nuestra mamá, pero de chiquitos no los valoramos. Por eso hay que valorar a los padres de familia como ellos nos quieren a nosotros. Ahora vamos a escuchar unas palabras del señor Haro. No hay cosa más gratificante que enseñar la seguridad desde los primeros años. Y eso es lo que tratamos en alianza a la Universidad del Magdalena con Positiva ARL, que las familias se vinculen y le enseñemos a los niños a trabajar de forma segura. ¿Por qué la seguridad es importante? Porque la seguridad es un elemento que juega a nuestro favor al resto de nuestra vida. Hoy aprendimos algo sobre los bomberos, que cuando hay una emergencia y vamos a presentarnos en un incendio, hay que ponernos nuestro traje de bombero, así nos podemos proteger de las quemaduras y del humo. El kit de emergencia me enseñó muchas cosas divertidas y aprendí mucho, porque siempre podemos estar preparados para atender a alguien que se encuentra en peligro. Este es el fin de la transmisión. Sigan en estudio. ¡Gracias, Positiva! Esta es mi familia segura. ¡Familia segura! Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador el día de hoy en esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es muy valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar nuestro chat para realizar las preguntas que deseen, y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas planteadas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Sesión 6, Índices y Estadísticas de Accidentalidad. Damos la bienvenida a nuestra experta, la ingeniera Erika Lisset Serrano. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2013 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos. Ingeniera Erika, muy buenos días, nos alegra mucho contar nuevamente contigo. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos. Volver hace 3 sesiones no estaba con ustedes porque estaba viajando por temas laborales, pero bueno, ya estoy aquí. Muchas gracias a Julito que me ayudó con estas conferencias de las semanas pasadas. Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Ya somos 138 asistentes y efectivamente hoy tenemos nuestra sesión 6, índices y estadísticas de accidentalidad. Entonces vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Hola, ¿sí está el sondeo por ahí? Sebastián. Sí, señor ingeniero, discúlpame. Sí, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer sondeo. Les recordamos como tal a nuestros participantes que llevaremos 2 sondeos durante la acción educativa. Uno será al comenzar y el otro será al finalizar, con el propósito de evaluar los conocimientos que adquiriremos durante la siguiente hora. Damos inicio a nuestro primer sondeo con la primera pregunta. La primera pregunta en este caso es: número de veces que ocurre un accidente. A, índice de frecuencia. B,
índice de severidad, C, ausentismo. Damos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan. 50 asistentes, voy a ir por aquí saludando si hay preguntas. Saluda. Hola Jairo Hernán, ¿cómo vas? Qué bueno saludarte. Y 152 asistentes, ¿cómo nos fue? Estas serían como tal las respuestas de nuestra primera pregunta. A, índice de frecuencia con el 93%, B, índice de severidad 4%, C, ausentismo con el 3%. Pasamos a nuestra segunda pregunta del primer sondeo. La pregunta es, número de días cargados por un accidente. A, índice de frecuencia, B, índice de severidad, C, ausentismo. Nuevamente brindamos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder. Sé que hay dudas con lo de días cargados, no se preocupen que hoy lo vamos a desarrollar. Los veo dudando entre frecuencia y severidad. No, los veo dudando entre frecuencia, severidad y ausentismo. Bueno, vamos a ver, juiciosos. Perfecto, ingeniero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, índice de frecuencia con el 34%, B, índice de severidad 36%, C, ausentismo con el 29%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta del primer sondeo. La pregunta es, ¿todo accidente o enfermedad con incapacidad temporal de un día se reporta y se tiene en cuenta para el cálculo de indicadores? Opción A, verdadero. Opción B, falso. 15 segundos a todos nuestros participantes nuevamente. Bueno, 172 asistentes. Están tímidos hoy martes, no me saludan. Son las 8:08 de la mañana de hoy, 26 de agosto. Ya llegó septiembre. 174 participantes. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué rico que nos acompañen en esta conferencia el día de hoy. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta, ingeniera. A, verdadero, 93%. B, falso, con el 7%. Ingeniera, muchas gracias por nuestro primer sondeo. Vamos a pasar contigo. Bueno, muchas gracias. Qué rico a todos los que nos acompañaron en las encuestas, en el sondeo. Vamos a ver al final cómo nos va. Los vi muy seguros y muy decididos en la pregunta 1 y 3. La tenemos súper clara. Pero fíjense que en la pregunta 2 tuvimos 30 y tantos, 34, 35, 29%. Entonces, ahí es donde veo que está la duda. Y bueno, qué chévere que coincidamos porque ese es el enfoque que queremos dar el día de hoy. Muchos de ustedes nos preguntan, Erika, pero esta comunidad ya lleva mucho tiempo y pues el tema, a ver, ya lo he visto en otras conferencias. Sí, nosotros por lo general tratamos como expertos de no repetir temáticas para obviamente darles un mayor abanico de opciones para que ustedes puedan consultar en Posipedia con nuestros expertos. Sin embargo, hay temas como este de los índices indicadores que se debe reforzar cada año porque son temas que se ven dentro de la evaluación anual del sistema de gestión, dentro del reporte anual que hacemos al Ministerio de los Estándares de la 0312. Entonces, de alguna manera, fíjense que estamos más o menos entre agosto ya, septiembre, octubre, ya finales de este trimestre, tenemos que hacer el respectivo balance y hacer los reportes respectivos, ya sea en diciembre o enero, dependiendo de lo que nos dé el Ministerio en su plataforma. Entonces me parece interesante en esta época poder refrescar un poco este tema de indicadores y estadísticas para que podamos tener un panorama más claro a la hora de formular o revisar lo que formulamos en el año y poder plantear estrategias de mejora continua en nuestro sistema de gestión. Me saluda María del Carmen, buenos días desde Sincelejo. María Damaris, buenos días desde Urabá, apartado, perdóname. Y Jocelyn Hernán Gómez, buenos días, también me saluda. Muy bien, muchas gracias a todos por saludarnos y bueno, vamos a los objetivos del día de hoy. Vamos a validar qué normatividad hay en cuanto a índices e estadísticas que nos pide el sistema de gestión y todo el tema de seguridad en el trabajo. Definimos criterios prácticos para formular estos indicadores y vamos a estructurar un ejercicio, que se me olvidó abrir el Excel, pero ya lo abro, para poderles mostrar el ejercicio de indicadores que vamos a hacer en directo. ¿Listo? Entonces, dentro del contexto de marco, digamos como conceptual, cuando hablamos de índices o estadísticas, hay una pequeña diferencia entre ¿es lo mismo índices o es estadística es lo mismo? O sea, llevar un índice o una estadística es lo mismo. Bueno, miremos qué nos dicen las definiciones teóricas en este marco. Entonces, a través de las estadísticas es posible conocer la realidad descriptiva actual e histórica, mientras que a través de los indicadores de cumplimiento, en este caso, es posible monitorear el desarrollo de las metas y apuestas implementadas a través de planes, programas y proyectos. Es decir, por medio de las estadísticas se cuantifica y con los indicadores se mide.
Entonces, nosotros dentro del escenario que vamos a mirar dentro del sistema de gestión, a nosotros en la normatividad del sistema de gestión se nos piden índices de accidentalidad, índices de frecuencia, índices de estructura, índices de cumplimiento. Entonces, a nosotros el sistema de gestión, ¿qué nos mide? El tema del cumplimiento como tal, si estamos o no estamos cumpliendo con el sistema de gestión o con el marco normativo. Mientras que en la parte de estadística cuantificamos cuántos accidentes tuvimos, cuántos fallecidos tuvimos, cuánto ausentismo tuvimos. Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos que tener claridad sobre qué reportamos, que en este caso serían los índices, y qué controlamos, que en este caso serían las estadísticas que nos va a permitir tomar decisiones. Es decir, la estadística me monitorea como tal, y el indicador me mide un resultado de una meta que yo me propuse. Por ejemplo, el objetivo en el sistema de gestión es 0 accidentes graves, mortales o fatales, ¿ok? Entonces, si yo en el año no tuve graves, fatales o mortales en este caso, pues estoy dándole cumplimiento a mi indicador, ¿sí? Pero la estadística me arroja que de todo el año, el mayor cantidad de accidentes graves fue asociado al manejo de maquinaria y equipo. Entonces, la estadística me arroja un monitoreo, pero me está midiendo el indicador que no estoy cumpliendo con la meta propuesta. Me hice entender un poco mejor. Si tienen dudas, lo vamos desarrollando. Ahora, teniendo claro el marco legal, el marco conceptual, miremos el marco legal en cuanto a índices y estadísticas. Entonces, dentro de nuestro sistema de gestión nos acogemos o nos basamos en 3 normas como tal. La resolución 1401 del 2007, porque pues es la que nos habla de accidentalidad y pues uno de los índices que debemos llevar de acuerdo a la 0312 son los índices de frecuencia, índices de severidad, ausentismo, etcétera. Entonces, por eso, la resolución 1401 en su artículo 4 habla en obligaciones de los empleadores, numeral 8, dice que es una obligación establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. Es decir, cuando yo tengo un accidente, genero una investigación que me arroja unas causas básicas y unas causas inmediatas, a las cuales yo les propongo o les planteo unas medidas preventivas y correctivas para esas causas. Lo que me pide la resolución 1401 es plantee esos indicadores, calcule y dígame si esas acciones que usted tomó son efectivas o no. Voy a poner un ejemplo. Resulta que la trabajadora, la señora que hace el aseo, siempre se nos resbala y tiene incidentes dentro de la zona que trapea en la oficina. Entonces resulta que yo mantengo el piso seco, pongo un balde, le pongo zapato antideslizante a la señora y estoy atacando de alguna manera una causa inmediata, pero no estoy cubriendo la gotera del techo, que es la que genera el flujo de agua que inunda o que humedece el piso donde la señora se resbala. Entonces, no estoy atacando la causa básica. Entonces, mi indicador me dice que yo cada tercer día tengo un incidente con la señora. Ojo, porque los incidentes también se deben medir, cuantificar e investigar. Entonces, tengo incidentes con la señora cada tercer día por esta situación de resbalarse o de casi resbalarse o de casi caerse. ¿Eso qué significa? Que mi indicador me está arrojando que mi acción correctiva tomada o mi acción ejecutada no está siendo efectiva porque la señora tiene reincidencia en el evento que estoy tratando de controlar. Vamos a ponerlo con accidentalidad. Trabajo en alturas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo accidentes de trabajo seguro en alturas derivados de no usar la línea de vida o el punto de anclaje? Significa, mi indicador me está diciendo que la acción que estoy tomando no es efectiva porque siguen presentándose accidentes de trabajo en alturas. Entonces, básicamente esto me dice la resolución 1401, ¿ok? Ahora, el decreto 1072 del 2015 me habla de índice de estructura, proceso y resultado, que están asociados al sistema de gestión, a medir el resultado, el cumplimiento del sistema de gestión. Fíjense que aquí no me está hablando de una estadística como tal, me habla de indicadores en este sentido. Y la resolución 0312 en el artículo 30 también me habla de unos indicadores. Es decir, si yo lo miro desde el marco legal, a mí el sistema de gestión me habla de índices con referencia a la parte de accidentalidad, ¿cierto? Pero no me habla de estadísticas. Es decir, yo no estaría dentro de mi sistema de gestión obligada a llevar una estadística como tal, pero recuerden que la estadística me permite monitorear. Entonces, bajo ese concepto,
es bueno que los índices que yo mida para ver resultados o cumplimiento también tenga un análisis de estadísticas para poder monitorear esa estructura de lo que está pasando con mi sistema de gestión, ¿ok? Entonces, entremos en materia. Maybe me dice, perdóname, Maybe me dice acá. Yo considero que los días cargados dependería de la gravedad del accidente, ya que no se dan los mismos días entre una T y otro. Vamos a ver esa definición, Maybe, claro que sí. Próspero Gutiérrez, una entidad territorial del municipio categoría 6 no tiene sistema de gestión. Para tomar línea base de accidentalidad o enfermedad se puede tomar el índice promedio del sector económico. Oye, muy buena pregunta, Próspero, ¿cómo estás? Bueno, inicialmente pues todas las entidades públicas o privadas deberían tener su sistema de gestión dentro del marco que establece la normatividad en Colombia, con que tengas un empleado ya afiliado, digamos, como dentro de tu sistema de gestión, de tu seguridad social y todo, pues te hace responsable del sistema de gestión. Pero lo que tú dices es, oiga, ¿qué pasa si yo llego como responsable del sistema de gestión a este municipio o a este hospital o a esta entidad pública o incluso privada? Sí, conozco muchas empresas constructoras. De hecho, un amigo esta mañana estábamos hablando que tuvo un accidente, tiene una granja de huevos y me dijo, oye, tuve un accidente con una trabajadora en la finca, se cortó, no sé qué. Y yo, bueno, listo, ¿qué hay que hacer? Investigamos. Y el sistema de gestión, no, ni idea, ¿sí? Entonces, él no tiene reporte, no tiene sistema, no tiene nada. Entonces, yo le dije, no, ven, montemos todo, organicemos todo. Yo te ayudo porque pues finalmente tienes una empresa con 2, 3 empleados, debes reportar y hacer todo el tema del sistema de gestión. Bueno, entonces retomando el tema que nos dice Próspero, entonces yo llego a una empresa y no tengo índices, no tengo estadística, no tengo indicadores, no hay nada montado. Entonces, tú podrías llegar a decir, voy a tomar un análisis de tendencia del sector económico en el que yo me estoy moviendo, colegios, escuelas, alcaldías, etcétera, y eso te lo puede aportar tu ARL o todo el conglomerado de las aseguradoras que tenemos en el país, que son los que sacan todos estos índices y estadísticas y análisis de tendencias en el sector para riesgos laborales, ¿ok? Entonces, puedes hacer un análisis de tendencias con base en la información disponible o también puedes hacer un análisis de tendencias proyectando lo que tú encuentras. Vamos a poner un ejemplo. Llego y la gente no tiene examen médico de ingreso en ese municipio o en esa entidad que tú llegas. La gente no tiene examen médico de ingreso. Entonces, ahí tendríamos una posible condición de riesgo que nos puede disparar la accidentalidad o el ausentismo porque no sabemos una línea base de cómo está la gente. Llegamos y la gente no tiene dotación, no tiene elementos de protección personal, no se les da capacitación, no se les da inducción, pues entonces, ¿qué significa? Que tú puedes hacer un análisis de los riesgos a los que están expuestos estas personas y proyectar una tendencia de lo que tú consideras en tus hallazgos y sobre eso trabajar para evitar llegar allá. No sé si me hice entender. Es como lo que uno habla del esperado, proyectado y el real. Yo proyecto que con todo el desorden que tienen en esta empresa y que no tienen nada, por decirlo así, yo proyecto, según el promedio que hay en el sector, hay 5 accidentes por año, yo me voy a ir con el máximo, que es el proyectado, que serán 5 accidentes por año, ¿ok? El real es el que yo mido después de ese año, cuando hago mi análisis, digo, oiga, de los 5 que proyecté, hubo solamente 3, ¿ok? ¿Y cuál es el esperado? Yo proyecto lo máximo porque es lo que hay en el sector, pero con las medidas que yo voy a implementar en este año, espero que solo sean 2 accidentes. Entonces tengo el esperado en 2, el proyectado en 5 y al final el real es un 3. Entonces eso me permite hacer digamos como un análisis para saber cómo me muevo en el año entrante. Entonces puede ser, Próspero, que sea una buena alternativa a lo que tú propones y pues sería válido con ese escenario. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice el decreto 1072 del 2015 frente al tema de indicadores. Digamos que dentro del ejercicio hay un debe del 1072 donde dice que se deben definir indicadores cualitativos o cuantitativos. Me estoy quedando sin aire, perdón, no sé. Es que llegué de Tierra Caliente, estaba por allá en Pueblo Rico, Risaralda y en Guaviare. Entonces, creo que es el tema de que me estoy quedando sin aire, pero bueno. Entonces, dice que debe definir los indicadores cualitativos y cuantitativos mediante que evalúe estructura, proceso y resultado. O sea, aquí el 1072 me está hablando de estructura, proceso y resultado. ¿De qué? Del sistema de gestión. Es decir, que esta comunidad que es de accidentalidad, ustedes me van a decir, Erika, pero es que eso que estás hablando es del sistema de gestión, que es otra comunidad que tú tienes. Sí, pero aquí lo vamos a aterrizar a nuestra comunidad de accidentalidad porque los análisis de accidentes e incidentes y las tendencias y los indicadores también hacen parte del sistema de gestión, ¿ok? Ahora,
¿Qué es importante? Que estos indicadores que plantea el sistema de gestión, que los vamos a enfocar en accidentalidad en este caso, pues deben hacer parte del plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. Es decir, si yo tengo una proyección de indicadores del año pasado, que yo tuve 5 accidentes, y yo voy a establecer un plan de acción para reducir esos accidentes, yo puedo decir, para mi siguiente año voy a mantener los 5, no voy a subir el indicador y voy a garantizar que de esos 5 accidentes ninguno sea grave o fatal. Esa puede ser un análisis que tú puedes proyectar. Lo que pasa es que a veces en accidentalidad decimos, no, meta, 0 accidentes. Claro, ¿qué más quisiéramos todos que tuviésemos 0 accidentes? Pero yo digo 0 accidentes, por ejemplo, en el caso que planteaba Próspero, si estoy en una alcaldía donde salen a campo, revisan reuniones con la comunidad, temas de orden público, etcétera, pues, y que no haya nada de sistema de gestión, ni capacitación, ni exámenes médicos, ni nada, pues es muy difícil proyectarme a 0 accidentes sabiendo que hay un análisis de tendencias de los reportes de las ARLs, de la ARL anteriormente, donde han reportado 5 accidentes por mes, me estoy inventando. Entonces hay que ser objetivos con las metas que nos planteamos. Entonces digamos que tuve 5 accidentes en el 2024. Mi proyección es al 2025 no subir ese índice y de los 5 que yo proyecto tener, ninguno sea grave o fatal. Eso podría sí validarlo. Lo que no debería hacer es tuve 5 accidentes en el 2024, para el 2025 yo me proyecto a 10 accidentes, porque es que todo está mal y pues acá no se está haciendo nada, entonces no estaríamos realmente cumpliendo con la estrategia o la estructura que nos pide el sistema de gestión, que es prevención y protección de la salud de los trabajadores, ¿ok? También nos habla el decreto de 72 que los indicadores deben contar una ficha técnica y nos da una estructura de 7 puntos. Definir el indicador, interpretar cómo lo interpreto, los límites, cuántos accidentes puedo tener, cuántos no puedo tener, cuántos fatales, etcétera. Suena un poco duro decir, ay, es que yo me voy a proyectar para tener 5 muertos en el año. No, pues obviamente lo que no quisiéramos es tener fatales durante el proceso, ¿sí? Pero hay empresas que se proyectan a través de su aseguradora financieramente por el alto índice de mortalidad que pueden llegar a tener. Sin embargo, pues estos análisis, estas tendencias han disminuido mucho en Colombia dentro del contexto del esfuerzo que hace el ministerio, nuestras aseguradoras de riesgos laborales por evitar la muerte de trabajadores. Pero pues aún tenemos minería clandestina, algunos temas de construcción que están, digamos, como sin control, sin tanto tema de organización y estructura de sistema de gestión. Aún tenemos temas de conducción que no están, digamos, como legalizados, los transportes de personal, etcétera. Entonces, todo eso puede llegar a hacer que los índices se mantengan, pero pues la idea de nosotros como empresarios es poder proyectar una disminución en esas tendencias como tal. Método de cálculo, si es dividido, si es multiplicado, si esto es entre esto y el año anterior y esto, si es con porcentaje, si es con unitario, etcétera, lo proyectamos. La fuente de información, entonces, por ejemplo, en el caso de Próspero, oiga, yo no tengo información de accidentes porque aquí nunca han reportado, pero la gente hablando con ellos me ha contado, ah, sí, yo una vez me caí de las escaleras, ah, sí, yo una vez allá arreglando una ventana en la alcaldía me caí, pero yo no dije nada porque acá como no hay nada de salud ocupacional, de seguridad en el trabajo, pues yo no reporté. Entonces, viendo como las entrevistas y el análisis me doy cuenta que, oiga, sí hay unos accidentes no reportados, eso puede ser información para mi cálculo, los reportes del ARL, el análisis de tendencias que haya en las aseguradoras, en el gremio, en el sector, etcétera. Este punto es muy importante porque muchas veces nos basamos para los indicadores en lo que pasa en nuestra empresa. Está bien, ¿sí? O sea, yo quiero saber cuántos accidentes tengo en mi empresa para yo poder controlar esos riesgos y evitar accidentes. Eso está perfecto. Pero recuerdan la frase que tengo al inicial de cada conferencia y es ver más allá de lo evidente. ¿Y qué pasa si yo soy un sector, por ejemplo, con tareas de alto riesgo, como construcción, y yo en mi empresa nunca he tenido un muerto por trabajo en espacios confinados, por ejemplo? Entonces, como no lo he tenido, pues yo no lo contemplo en mi evaluación de riesgos como significativo y no le pongo un control específico, ¿ok? Obviamente esto no sería lo ideal porque es una tarea de alto riesgo, porque tiene un marco legal y porque pues obviamente representa la posible muerte de un trabajador, tiene que ser priorizado como lo hemos visto en las comunidades de tareas de alto riesgo que yo les he dictado estas conferencias acá. Pero supongamos que no hemos tenido ningún muerto en ningún evento por espacios confinados, pero soy una empresa que trabaja en el sector construcción. Pues una parte interesante de esa fuente de información para calcular esos indicadores podría ser eso que decía Próspero, ¿cuál es la tendencia en el sector en el que yo me muevo? En construcción, en soldadura, en hospitales, en IPS, etcétera.
¿Qué es lo que se reporta a nivel de país, por ejemplo? Y yo digo, oiga, mire, en tal ciudad hubo este accidente derivado de trabajo en espacios confinados porque, no sé, pusieron el medidor de gases y el medidor de gases no estaba calibrado y entonces arrojó una atmósfera normal, resulta que era una atmósfera peligrosa y se murió el trabajador. Venga, calibremos nuestros equipos de espacios confinados, así mantengamos cada año esa calibración porque no sabemos en qué momento los vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, digamos que no me ha pasado a mí, pero sí en el sector donde yo me muevo, pues eso me puede ayudar un poco a ir más allá de lo que en teoría me exige un poco la norma, ¿sí? Entonces es importante esa recomendación. La periodicidad del reporte, si es anual, si es mensual, si es semestral, etcétera, depende obviamente de lo que diga el marco legal y si el marco legal no lo define, pues obviamente tú puedes colocar tus propios periodos. Por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo con estructura, proceso y resultado, los indicadores que mencioné, nos pide que sean revisados anualmente dentro de la revisión de la alta dirección, el reporte, etcétera. Y en los estándares que se reportan en la 0312, pues nos habla de frecuencia, severidad, mortalidad, unos mensuales y otros anuales que ya los vamos a ver. Cuando la norma me lo dice, pues básicamente yo acojo ese proceso, aunque hay empresas que los hacen por menos tiempo. Es decir, la norma me dice que voy a medir fatalidad anual, ¿sí? Pero yo decido hacerlo semestral porque yo tengo un alto índice de mortalidad. Voy por debajo de la norma, está bien, pero nunca por encima. No, es que yo lo voy a hacer cada 5 años porque yo no tengo muertos. La norma te pide que sea anual, independientemente que tengas o no. ¿Listo? Y las personas que deben conocer el resultado. ¿Qué sacas tú con tener unos indicadores, un análisis de tendencias, una proyección de estadísticas? Si te quedas con esa información archivada en el sistema, no lo conocen las personas. Oiga, mire, se están accidentando mucho los conductores de vehículos a las 4 de la mañana entre la ruta tal y tal por exceso de velocidad o por neblina o por desgaste del equipo. Entonces, con ese análisis, con esa divulgación de resultados, los conductores podrían tomar mayor precaución, decir, no, son las 4 de la mañana, hay neblina, yo voy a parar el carro y voy a descansar un rato, esperar que baje la neblina para no tener un accidente, porque en la capacitación de accidentalidad me dijeron que era la tendencia más alta a accidentarnos, era en estas condiciones. Eso es una buena estrategia para poder evitar accidentes. ¿Listo? Aquí les traigo como un, no sé cómo decirlo, como un sketch, como un pantallazo del análisis que nos piden los indicadores del sistema de gestión de estructura, proceso y resultado. Entonces, si ustedes se fijan, pues acá hay varios. Por ejemplo, la conformación del COPAS es un indicador de estructura, que con la conformación o el acta ya yo estoy diciendo que estoy cumpliendo con esa estructura, pero también me habla de proceso, que funcione el comité, entonces que hayan actas de reunión mensual y que hayan inspecciones relacionadas con el COPAS, porque así lo habla la norma, y que haya investigación de accidentes firmadas por el COPAS, porque así lo dice la 1401 en la investigación de accidentes, en el equipo investigador. Entonces aquí tengo una estructura, un indicador de estructura, demuestro con la conformación y de funcionamiento con el indicador de proceso. ¿Listo? Ahora vámonos al tema que nos compete en esta conferencia, que tiene que ver con registro estadístico. Mire que aquí sí ya entra la palabra estadística. ¿Se acuerdan que les decía en la normatividad que había ahorita que nos hablaba solamente de indicadores como tal? Claro, nos habla de llevar indicadores, la 1401, la 1072 y la 032. Pero mire que dentro del 1072, en los indicadores, se nos habla de registro estadístico. Entonces aquí sí ya nos habla de un monitoreo, no solo de un reporte, sino de una estadística donde uno haga un análisis de tendencias por año, por parte del cuerpo afectada. Bueno, ya lo vamos a mirar en un análisis de tendencias con un ejercicio real, ¿listo? Y me habla de enfermedad laboral, incidentes, accidentes y ausentismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no tendría, según la norma, que llevar una estadística para el COPAS. ¿Cuántas reuniones del COPAS fueron efectivas dentro del ejercicio del año con el cierre de las acciones detectadas en una inspección? Eso no me lo dice el indicador. Lo que me dice el sistema de gestión es que las acciones deben ser de mejora, deben reportarse en un cumplimiento, y eso lo hago con el indicador. Estoy cumpliendo con las reuniones, estoy cumpliendo con las inspecciones, la ARL está cumpliendo con las capacitaciones que tiene que hacerle el COPAS y paré de contar. Pero aquí sí ya me habla de registro estadístico, y fíjense que aquí no me habla que esté montado en estructura. Aquí me habla que es un proceso, que es el llevar el registro, y un resultado, pues que es el cumplimiento derivado
del análisis de esa estadística o el registro de esa estadística como tal. ¿Listo? Entramos ahora en la 0312 del 2019, artículo 30, que habla de los indicadores del sistema de gestión. Recuerden que antes estábamos con la 1111 y pasamos a partir del 2019 a la 0312 y habla de anualmente un registro de indicadores de SST entre los cuales determinará. Entonces aquí está lo que nos pide la 0312. Entonces fíjense que la 1072 nos habla de indicadores de estructura, proceso y resultados. Y dentro de un indicador de proceso y resultado está el registro estadístico de incidentes, accidentes y ausentismo. Este que está en rojo es lo que la 0312 me formula de manera muy específica acá. Entonces, ¿cuáles son esos índices que yo debo llevar? Y obviamente, ¿cuál es la estadística que yo debo analizar? ¿Listo? Entonces, tengo frecuencia de accidentalidad, que fue la pregunta 1, que es el número de veces que se tiene un accidente en un periodo, contestó bien el 93%. Luego hablábamos del índice de severidad, que el índice de severidad es el número de días perdidos por accidente en el mes. Entonces aquí es donde entra la duda. ¿Qué son días perdidos? ¿Qué son días cargados? En las siguientes diapositivas está como en la estructura teórica, pero pues para no leer tanta diapositiva, que se las dejo como memoria, vamos a analizarlo desde este contexto. Cuando yo hablo de días perdidos, son esos días de incapacidad, es decir, qué tan severo fue el accidente que se me presentó en el trabajador. 3 días de incapacidad, 5 días de incapacidad, 30 días de incapacidad, 180 días de incapacidad. Eso me asocia a la severidad. Pero ¿qué pasa cuando la persona muere o tiene una pérdida de capacidad laboral? Entonces estamos hablando de amputaciones, estamos hablando de invalidez o estamos hablando de muerte. Eso está asociado a los días cargados. Entonces, por ejemplo, si una persona muere, ¿cuántos días se cargan por la muerte de esa persona? O esa persona se amputó un miembro superior, ¿cuántos días se cargan por la amputación de esa persona que tiene una pérdida de capacidad laboral? Entonces, en la pregunta 2, yo les preguntaba, ¿el índice de severidad está asociado a días cargados? Fíjense que dentro del contexto contestó solo el 35% que era verdadero, el 34% contestó frecuencia y el 29% contestó ausentismo. Entonces, vamos a detallarnos en esta estructura de la fórmula que tiene la 0312. Entonces, la severidad de la accidentalidad está asociada al número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes. Y en la fórmula dice número de días de incapacidad, que serían estos días perdidos del trabajo, más el número de días cargados en el mes. Entonces, efectivamente, la severidad me tiene en cuenta los dos tipos de días. Los perdidos, que están asociados como a la incapacidad, y los cargados, que están asociados a la invalidez, muerte o pérdida de capacidad laboral. Entonces, si por ejemplo, yo tuve este mes de agosto un accidente con una persona que tuvo una amputación en el mes de agosto, ¿cuántos días se van a cargar al mes en el que fue el accidente? Eso no significa que yo de aquí en adelante voy a cargar todos los días porque pues la mano no le va a volver a salir al trabajador. Entonces, amputada la mano, entonces días cargados de aquí hasta que la empresa se acabe. No, se cargan esos días al mes en el que sucedió el evento. Vamos a poner un ejemplo más claro como en una persona que fallece. Digamos que dentro del análisis de estadísticas y los datos que uno consulta y lo que está disponible en la normatividad, una persona que fallece se le generan 6.000 días cargados a esa muerte. Entonces, si esa persona fallece en el mes de agosto, pues los 6.000 días se le cargarían al mes de agosto. Es decir, que aquí la fórmula me daría, digamos que hubo un accidente normal y el fallecido, y el accidente normal tuvo 3 días de incapacidad. Entonces, tendría 6.003 días dentro de la fórmula que me está planteando la 0312. ¿Listo? Espero haber sido un poco más clara con ustedes. Y esto obviamente se reporta de manera mensual, tanto frecuencia como severidad. Ahora, la proporción de accidentes de trabajo mortales, pues es cuántos fallecidos hubo en el año en este caso. Entonces, volviendo al caso anterior, hubo un accidente leve de 3 días y un accidente fatal de 6.000 días cargados. ¿Eso qué significa? Que esa proporción de accidentes mortales en esa empresa, suponiendo que solo haya habido un muerto en el mes de agosto, significa que hubo
un mortal por el año 2025. Así funcionaría, digamos, como la estructura de la fórmula que nos plantea. La prevalencia de enfermedad laboral es el número de casos de enfermedad laboral presentes en la población. Digamos que esto está más asociado a enfermedad laboral, no accidentalidad, pero pues lo analizamos, también es anual. La incidencia de enfermedad laboral, que también es anual, y el ausentismo por causa médica, pues que es todo el tema de los permisos. Ayer estábamos en una reunión de comité de convivencia laboral con una empresa con la que nosotros trabajamos y asesoramos en este proceso. Y dentro de la queja de la presunta víctima de acoso, decía, es que a mí no me dan permisos, pero a mi compañero Pepito sí le dan permisos porque él estudia y yo cuando pido el permiso a mí no me lo dan, entonces siento una discriminación. Cuando llegamos a la investigación de todo el tema, alimento probatorio y todo, nos dimos cuenta pues que en la obra internamente ellos le dan permiso a su personal, sí, pues que está bien. Ven, yo estudio los sábados, repongo con los viernes. Digamos que no hay rollo por eso, porque pues esta empresa apoya el tema del estudio. Sin embargo, esto no se reporta a recursos humanos. Lo que pasa entonces es que recursos humanos desconoce cuáles son los ausentismos que se están generando, en este caso por estudio, ¿verdad? Que debería tenerse en un índice también para poder de alguna manera u otra también cuantificar ese tema de los eventos. Pero como en este caso hablamos de causa médica, la chica decía, es que yo pedí incapacidad, yo pedí permiso para una cita médica y me dijeron que la debía reprogramar, que porque ese día me tocaba a mí el turno de atender a los contratistas, bla, bla, bla. Entonces, bajo ese contexto es muy importante que cuando tengamos en este caso sector construcción o IPS con sedes en diferentes puntos, es importante que se manejen los ausentismos a nivel local, es cierto, pero se reporten a casa matriz, por decirlo así, para que haya un análisis de tendencia de la empresa, no por zona como tal. Entonces, esto es muy importante. ¿Listo? Entonces, aquí está como la parte teórica de lo que les mencioné ahorita con días cargados y días perdidos como tal. Entonces, aquí estaría como la definición teórica. Días cargados es el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Y los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad como un estimativo de la pérdida real causada. Lo que les acabo de decir está aquí en la marco teórico. Ahora, fíjense que en la 1111 hablaba de días perdidos por muerte, perdón, días cargados por muerte, eran 6.000 días. Sin embargo, en la 0312 no se determina cuántos son los días cargados dependiendo de lo que estamos hablando. Entonces, lo que dice el esquema es, o lo que se sugiere, como no hay una norma que reglamente los días cargados en este caso, uno puede hacer un contexto, que es lo que siempre recomienda el ministerio, buscar normas técnicas o guías técnicas o documentos nacionales que te puedan dar una luz con respecto a tomar esa decisión o buscar normativa internacional. En este caso se hace con la NTC 3701. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que si estaba vigente, que no estaba vigente, se acuerdan que en una conferencia lo hablamos. Ojo, la NTC 3701 como tal ya no se publica, ya no es emitida, es decir, ante los ojos del emisor, que es el que la publica o el que la genera, esta norma no tiene ya vigencia, por decirlo así, y no se comercializa, no se vende, ya no se usa a nivel, digamos, como comercial. Pero eso no significa que esté vencida, que yo no la pueda utilizar, porque es una norma técnica, es una guía, ¿cierto? Entonces me sirve para yo poder ver cómo cuantifico esos días cargados, diferente a una norma colombiana, como por ejemplo la 1409. Yo en teoría ya no puedo basarme en los tiempos de reentrenamiento y de capacitación y de cursos de altura bajo la 1409, considerando que la 4272 es la vigente y deroga la 1409. En el caso de la 3701 no hay una norma que haya salido estableciendo qué es con la que se pueden medir los días cargados. Hemos trabajado con esa desde el 95 y a hoy sigue de alguna manera sirviendo como guía. Entonces, ahí de alguna manera nos da una estructura de los días cargados por parte del cuerpo afectado o en el caso de la muerte. Entonces, básicamente la NTC 3701 toma valores de ANSI y pues de alguna manera ANSI es una norma internacional. Entonces, lo que les digo, cuando no hay una norma nacional que te defina o te cuantifique qué es lo que tú debes hacer, puedes buscar una guía técnica, norma técnica o algo similar que te dé apoyo para tomar la decisión o buscar una norma internacional. ¿Listo? Entonces,
Bajo ese contexto, aquí les dejo como la estructura de los indicadores, dentro de lo que habíamos hablado, como marco teórico como tal, porque esto ya tiene que ver más con enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya llevamos 40 minutos en la conferencia y vamos a responder la última pregunta que nos hacía Sebastián, y era la pregunta 3, que si yo tengo un accidente con un día que yo tenga de incapacidad, ¿lo reporto o no lo reporto en los indicadores o en los índices? En este caso dice, todo accidente o enfermedad con incapacidad temporal igual o superior a un día que afecte la salud del trabajador debe ser reportado y tenido en cuenta para el cálculo de los indicadores. Entonces, si hay incapacidad, así sea de un día, automáticamente se reporta al sistema de gestión. Si el trabajador se golpeó, vamos a suponer que el trabajador se golpeó con un tubo en la cabeza que iba caminando y golpeó el casco y el casco lo golpeó a él, fue al médico y el médico no le da incapacidad, sería como un incidente, por decirlo así, y no sería reportado dentro de los índices de accidentalidad. Pero si ustedes quieren, pueden cuantificarlo en incidentalidad manejando la estructura de la pirámide de Hembridge, donde habla de que por cada 600 incidentes es posible tener 30 accidentes y de los 30 accidentes es posible tener un muerto. Es una estadística que presentan dentro del análisis de tendencias. Ojo, no significa, es que voy a ir al accidente 29, ahora sí pilas que voy a tener el muerto. No, puede que sea así, como puede que en el primer accidente derivado de 30 incidentes tengas un muerto, ¿sí? Esto es un análisis de tendencia general que se da, pero no es una regla fundamental para tomar decisiones. Es simplemente como conocimiento y para estructurar de pronto una estrategia, un plan, pero tú no puedes decir, voy a esperar al accidente 29 porque es que ahí al 30 ya tengo el muerto. Porque el muerto puede estar en el accidente 3, en el accidente 5 o en el accidente 1 como tal. Finalmente, vamos a hacer un análisis de tendencias. Ustedes me van a decir, Erika, pero es que el taller de las fórmulas yo ya me lo sé, frecuencia por severidad, simplemente meto el dato, pues aquí me lo está dando la fórmula, yo no necesito hacer un ejercicio. Ok, está bien, pero entonces vamos a hacer un análisis de tendencias, no nos vamos a enfocar en los números, que es lo que nos hemos enfocado en otras conferencias, vamos a enfocarlo esta vez en tendencias, más que del número en la tendencia. ¿Listo? Entonces, no vamos a sacar un Excel ahorita para hacer el cálculo, lo pensaba en el radar hacerlo, pero me voy a enfocar más en la tendencia porque me parece importante no solo enfocarlos en la fórmula que yo digite en el Excel, que igual se les entrega en la memoria, sino en esa tendencia. ¿Qué es lo que me lee ese número que yo estoy colocando en el Excel? ¿Ok? ¿Qué cargo? ¿Quiénes son las personas que más se accidentan? El director, el jefe, la enfermera, el chef, el auxiliar de cocina, el mesero, en el caso de los que me hablan de restaurantes. Experiencia en el cargo. ¿Cuánto lleva en el cargo que él desempeña? Vamos a poner un ejemplo. Chef. ¿Cuántos años de ser chef lleva él? No, él lleva 3 años de chef, pero lleva 10 años trabajando en cocina porque empezó como auxiliar, asistente, bueno, no sé los cargos, pero me imagino preparar ensaladas, no sé, hasta que llegó a chef, ¿listo? Entonces, como chef lleva 3 años, pero lleva 10 años de experiencia en el sector, para que me haga entender un poco mejor. Antigüedad en la empresa. Esta persona tiene 3 años de experiencia como chef, pero lleva 1 mes en el restaurante. Eso también es una tendencia que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a su otro restaurante donde estaba ubicada la cocina, el mesón, los lavaplatos, no sé qué, y él ya tenía durante 6 años que estuvo en ese restaurante una visual de su condición locativa y se movía muy bien. Pero llega a un restaurante nuevo donde de alguna manera u otra la ubicación es diferente o las personas son diferentes o el ritmo es diferente, eso puede hacer que genere una tendencia a una accidentalidad derivado de esta situación de la antigüedad en la empresa. Proceso, actividad y tarea. Entonces, digamos en el sector construcción, proceso, estructura, actividad fundida de placa y tarea, trabajo en alturas. ¿Listo? Tiempo de trabajo previo al evento. Entonces, no, llevaba 8 horas continua trabajando o llevaba 1 hora, acababa de llegar de desayunar y se accidentó. Eso es importante para poder analizar cómo estructurar mi plan de acción. Fecha y hora del evento. No es lo mismo accidentarse un sábado al mediodía, que ya van a salir a trabajar, que un viernes o un lunes a mediodía. O no es lo mismo accidentarse faltando 5 minutos para terminar la jornada que accidentarse recién entrando la jornada. Las causas básicas e inmediatas que se derivan de la investigación. Parte del cuerpo afectada también es importante porque está muy asociada a la agente de la lesión y a las causas básicas e inmediatas, ¿sí? Digamos que un chef, en este caso, la parte del cuerpo afectada, la más común pueden ser, no sé, las manos por quemaduras, pero resulta que esta persona se quemó el pie. Entonces, ¿qué pasó?
pues haciendo el ejercicio, perdió pericia y el aceite se le vino encima y se le regó por el peto que tiene el del delantal y cayó en su zapato, que es un zapato plástico de estos muy cómodos que utilizan ahora, sin mencionar marcas, era plástico y pues el aceite entonces le quemó el empeine al trabajador. Entonces, eso podría ser una parte del cuerpo diferente a la tendencia con la que veníamos. El agente de la lesión, en este caso, si es el aceite caliente, si es una estaba neblina, estaba lloviendo, estaba lloviznando, bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces, bajo ese contexto, vamos a hacer ese análisis que yo traje en una investigación, en una conferencia anterior, que fue investigación de incidentes y accidentes de trabajo con análisis de los 5 porqués. Entonces, ¿cuál es esta condición que presentamos? Fíjense que esto es en una ciudad, estoy hablando como el 2017 más o menos, en una ciudad fuera de Bogotá, estaban fundiendo una placa, ¿sí? Los trabajadores estaban ahí, eran como las 4:30, salían a las 5 de la tarde y estaban fundiendo y pues obviamente dentro de ese horario y de su jornada laboral, más o menos fue un día entre semana, no fue fin de semana. Listo. ¿Qué pasa? La estructura falla, esta estructura falsa que está aquí falla, el peso de la placa, del concreto en la placa se viene hacia abajo y aquí abajo estaba el maestro, que es lo que llamamos en construcción como el brujo, que está ahí pendiente que nada falle, pues que ya es una condición que no se debe dar, que el trabajador esté debajo de donde se está fundiendo justamente a raíz de estos eventos. El concreto lo empuja hacia el primer piso, lo aplasta y él pierde la vida como tal. ¿Listo? Al hacer la investigación que la hicimos nosotros, detectamos que hubo una falla en la trazabilidad de los equipos de la estructura. Los parales no eran de buena calidad o estaban deteriorados, no tenía trazabilidad, como lo pueden ver estaba doblado, quedó mal instalado, no se siguió el plano de diseño. Digamos que esas causas ya las hemos analizado en otra conferencia. Entonces, acá tenemos una condición de riesgo asociada a la estructura falsa que soportaba la carga mientras fraguaba el concreto y quedaba como la estructura definitiva. Ciudad de Bogotá, esto fue este año, hace unos 2 meses más o menos, un mes, también tuvimos que ayudar en la investigación de este accidente. La misma figura, están fundiendo una placa en concreto y si se fijan acá, el concreto se vacía, se viene abajo. Justamente, pues acá distorsiona un poco la imagen por el tema de que no se vaya a notar de pronto qué zona o qué proceso es. Recuerden que las imágenes que utilizamos acá son con fines académicos únicamente. Entonces aquí podemos ver que la placa no soportó el peso del concreto y detecta que se siguió el plano de diseño. Ay, ¿pasó algo? Ah, no. Pensé que me había quedado sin imagen. Se siguió el plano de diseño, se armaron los parales y todo como estaba la estructura del diseño en el plano, pero no se hizo una verificación previa si lo que estaba en el plano y lo que se instaló coincidía. Y resulta que hubo una instalación de algunos parales que quedaron con una inclinación, lo que genera una excentricidad en el elemento, generando una fatiga y la estructura falsa se viene abajo. Entonces, bajo ese contexto, aquí les pongo como el símil de los dos temas. ¿Qué es lo que yo analizo como tendencia? Fíjense que la constructora de la ciudad 1, que tuvo un accidente fatal y el accidente leve, porque en este caso los trabajadores cayeron, pero quedaron conectados de la línea de vida y de su sistema de conexión y pues más que golpes y eso no tuvieron, pero pudo tener el potencial de ser un accidente fatal como en el caso anterior. Pero fíjense que estas dos empresas y dos ciudades no se conocen, no son la misma, ¿sí? Y a cada una es la primera vez que le pasa. Entonces, fíjense el concepto que yo tengo de mirar la accidentalidad como un todo. O sea, no llevar solo índices o estadísticas de mi empresa, que está muy bien porque la norma me lo pide, pero en el análisis de tendencias, de esas estadísticas, de esos índices o esos indicadores, es importante tener en cuenta el sector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta empresa que tuvo este evento con esta situación quizá hubiese tenido una lección aprendida de este evento en este año 2017 con esta ciudad diferente, seguramente dentro de su procedimiento le pone atención a que una vez armada la estructura de soporte, se verifique en campo que haya quedado armada conforme al plan, ¿sí? Entonces seguramente este accidente se hubiera podido prevenir. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés?
que este accidente leve hubiese ocurrido y luego hubiese ocurrido el fatal. Este fatal se hubiera podido evitar si se hubiera hecho un análisis de tendencia con el accidente leve que hubo en la ciudad 2. ¿Listo? Ahora, hagamos el símil, como les digo, ustedes pueden meter datos en un Excel. De hecho, les voy a abrir un momentico el Excel que yo tenía preparado, digamos, para el día de hoy, que ese ya lo mostré en una conferencia el año pasado, pero para los que no estuvieron, se los voy a mostrar para que lo analicen un poquito. Entonces, aquí yo lo que hago es, fíjense, yo tengo índices, accidentes con incapacidad, sin incapacidad, mortales, casos de enfermedad laboral, número de trabajadores, días de incapacidad, días cargados, días perdidos, días totales de incapacidad. Y aquí ya tengo la fórmula planteada de horas hombre trabajada, la frecuencia, la severidad, la prevalencia, la incidencia y el ausentismo por causa médica. Entonces, digamos que la 0312 te da este Excel y este Excel ustedes ya lo pueden tener formulado. Yo se los paso en las memorias, no hay ningún rollo con esto. Pero esos índices, ¿qué te deben arrojar? Esto, para la toma de decisiones. Entonces, fíjense que los dos accidentes me llaman la atención, que son cargos, digamos que no es el ayudante típico, son personas experimentadas. El fallecido fue un maestro y el accidentado de ahorita fueron oficiales, que son personas que llevan mucho tiempo trabajando en construcción. El maestro 5 años, el oficial 2 años. Mire que cada uno llevaba 3 meses en la empresa, o sea, mucha experiencia afuera, pero en la empresa llevaban 3 meses y hay similitudes en esto. Esto es una coincidencia, puede que no lleven el mismo tiempo, pero es para hacerles el símil como tal. La misma proceso, actividad, tarea. Mire, construcción, proceso, estructura y la tarea fundida de placa. Fíjense que el accidente fatal fue entre semana 4 y 30, o sea, antes de salir. Y el accidente de la ciudad 2, que en este caso es un sábado a las 11:15, saliendo a las 12 del mediodía. Entonces, un análisis que pueden desarrollar ahí, oiga, si yo sé que la gente sale a las 5, ¿para qué programa una fundida que llegue el concreto a las 4? Si la gente va a estar de afán fundiendo porque se tiene que ir, porque está cansado, porque quiere irse a su casa, porque el trancón, porque tiene hambre, lo que sea. Entonces yo programo el concreto temprano para que no me den esos afanes. Esa puede ser una decisión que uno puede tomar, ¿sí? No programar concretos después de las 3 de la tarde, porque me voy a ir a fundir hasta las 6, 7 de la noche y eso hace que la gente tenga afán, se va la luz, no ven, toca el reflector, no sé qué, y puede empezar a llover, bueno, 1000 factores, y esto es una buena tendencia para tomar decisiones. El peligro, fíjense que es el mismo, una condición locativa que está asociada también a trabajo en alturas. La causa, la misma, falla en la estructura de soporte y la consecuencia, pues en uno muerte y en la otra leve, múltiples golpes, pero tuvo potencial de haber sido fatal. Entonces, básicamente, todos esos datos que ustedes arrojan en ese Excel, es importante que eso lo lean en un análisis de tendencias y puedan sacar esas estadísticas para tomar decisiones. Recuerden que el indicador mide y la estadística monitorea. Entonces, es muy bueno llevarlos de la mano dentro de la recomendación que hacemos nosotros como tal. Bueno, este era el taller que íbamos a hacer del Excel, pero pues la verdad por tiempo no alcanzamos a hacerlo, pero hay una conferencia el año pasado donde se hizo el ejercicio en Excel que la pueden buscar en Posipedia. Aquí también tenemos, finalizando este ejercicio, me piden mucho las sanciones. Entonces, tengo la resolución 1401 que habla de accidentalidad. En el artículo 15 me establece sanciones al incumplimiento. En este caso, a llevar indicadores porque es el motivo de la conferencia. También el 1072 y la ley 1562 me hablan, obviamente, de procesos sancionatorios en cuanto al sistema de gestión. Y recuerden que en la 1072, dentro de los indicadores, hay un indicador de estructura, proceso y resultado, es que me los aprendí en orden de izquierda a derecha, que habla de índices de accidentalidad y de tendencias y de estadística como tal. Entonces, si no lo llevo, también tengo sanciones. Adicional a eso, la 0312 en el artículo 36 también habla de sanciones, incluyendo el cierre temporal o definitivo del sitio de trabajo, el estándar que fue vulnerado y obviamente las sanciones del 1295, de la 1562, etcétera, que ya están establecidas en este punto como tal. Y el decreto 472 del 2015, pues que nos habla de sanciones a nivel del tamaño de la empresa y el número de activos que pueda tener esta compañía. En ese orden de ideas, qué
bueno que nos hayan acompañado. Sé que el tema es muy denso, traté de hacerlo lo más compilado posible, pero si hay dudas trataré de resolverlas ahorita mientras leemos el sondeo. Entonces, acá está la bibliografía donde pueden buscar más información de lo que vimos el día de hoy. Y pues bueno, Sebastián, vámonos con el sondeo mientras voy leyendo sus preguntas para ver si no las pude responder, le doy respuesta en este espacio. Claro que sí, ingeniera. Vamos a pasar a nuestro segundo sondeo en el cual vamos a evaluar los conocimientos adquiridos por nuestros participantes. La primera pregunta en este caso es, número de veces que ocurrió un accidente. A, índice de frecuencia. B, índice de severidad. C, ausentismo. 15 segundos para que puedan responder a nuestros participantes. Bueno, me pregunta Fabiola Giraldo, profe, buenos días. Le pregunto, cuando a uno lo incapacitan 3 días, ¿la empresa le saca los 3 días? No entendí tu pregunta, Fabiola, pero tratando del contexto que vimos hoy, si a ti te incapacitan 3 días, no puedes laborar durante esos 3 días porque estás incapacitado. El primer día lo asume la empresa de pagarte ese salario y los otros 2 días los asume la ARL, es decir, a ti te pagan el 100% de tu incapacidad y no deberías estar en la empresa. Cuando te refieres a que lo sacan a uno, sí, no debes estar trabajando ni en la empresa, ni en la oficina, ni virtual, ni nada, porque estás incapacitada, ¿ok? Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Número de veces que ocurre un accidente. Índice de frecuencia 89%. B, índice de severidad 5%. C, ausentismo 6%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, efectivamente, el índice de frecuencia está asociado al número de veces que ocurre un accidente. Habíamos tenido inicialmente un 93% y ahorita contestó un 89%. La respuesta correcta es A, frecuencia es asociada al número de veces que se repite un accidente o que se presenta un accidente en la empresa. Muchas gracias, ingeniera. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Número de días cargados por un accidente. Opción A, índice de frecuencia. B, índice de severidad. C, ausentismo. Nuevamente 15 segundos a todos nuestros participantes. Aquí hay una pregunta muy interesante de Catherine Dayan Villegas. Ella me dice, pensé que sí se cargaba todos los meses mientras siga presentando incapacidad. Claro, Catherine, cuando hablamos de días perdidos, sí se cargan todos los meses mientras la incapacidad esté activa. 30 días, 60 días y se va cargando en el mes del reporte. Pero cuando hablamos de días cargados, digamos que la persona falleció, entonces tú no vas a cargar 6,000 días en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y castigar los 6,000 días durante toda la vida de la empresa. Cuando hablamos de días cargados, se cargan con la muerte del trabajador en el mes que murió, los 6,000 días, y ya en el siguiente mes pues no se cargan porque ya no hay una incapacidad, ya hay una muerte, o no hay invalidez, no hay una pérdida, no hay una incapacidad, sino un diagnóstico de invalidez. Entonces ten en cuenta que si son días perdidos, sí se cargan mensualmente como tal. Si son días, para que no te confundas, si son días perdidos, se reportan mensualmente mientras esté la incapacidad. Si son días cargados, se reportan en el momento del accidente o cuando se califica, de la muerte o cuando se califica la invalidez o la pérdida de capacidad laboral. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Índice de frecuencia 18%. Índice de severidad 64% y ausentismo 18%. ¿Cómo nos fue también con esta pregunta? Qué chévere, fíjense que del 35 pasamos al 64, es decir, que nos quedó un poco más claro ahorita que al final. Cuando yo hablo de días cargados, estoy hablando de severidad, que suma los días perdidos y los días cargados en el mismo indicador, tal como le explicaba ahorita a Catherine como tal. Ya te respondo, Próspero, tu pregunta. Gracias, ingeniero. Pasamos a nuestra última pregunta del sondeo. Todo accidente o enfermedad con incapacidad temporal de un día se reporta y se tiene en cuenta para el cálculo de indicadores. Opción A, verdadero. B, falso. 15 segundos a todos nuestros. Pero me pregunta, ¿estas tendencias están disponibles en Positiva ARL? Claro que sí. Positiva Compañía de Seguros, pues como todas las ARLs y todas las aseguradoras, tienen sus estadísticas y sus tendencias. Lo que tú puedes hacer es solicitarle a tu ARL, en este caso nosotros como Positiva, que si te da una estadística o una tendencia o los indicadores del sector de los últimos 5 años, me estoy inventando, ¿sí? Y con base en eso puedes estructurar tu plan. Gracias, ingeniero. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta del sondeo. A, verdadero con el 99%, B, falso 1%. ¿Cómo nos fue también con esta pregunta?
Súper, qué chévere cuando las respuestas son contundentes. Efectivamente, así sea un solo día de incapacidad temporal en este caso, se debe reportar como tal. Voy a saludar por aquí a Dumar, que me dice saludos desde Suaita, Santander. Qué bueno, un saludo para todos mis amigos de Suaita. Estuve por allá al puente y qué rico sector y qué rico estar con ustedes en esta conferencia también. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Estamos en agosto, nos vemos en septiembre. Todos los martes de septiembre, del 2 al 30, tenemos conferencias similares como esta en las 5 comunidades que tengo asignadas a mi favor. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un bonito día y feliz semana para todos. Muchas gracias a la ingeniera Erika, agradecemos por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en próximas oportunidades. A todos nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje www.posipedia.com.co. Allí podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad para que se puedan mantener conectados con nuestro Plan Nacional de Educación Multimodal en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas respectivamente para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. También les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un lapso de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Por último, para nuestros habitantes de Sucre, los vamos a invitar a que puedan participar en nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial 2025. Este va a tener lugar este jueves 11 de septiembre en el Hotel y Centro de Eventos Malibu. No te pierdas esta acción educativa, no tiene ningún costo y es completamente certificada para todos nuestros afiliados. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo y por estar en esta acción educativa con nosotros. A todos que tengan un excelente resto de mañana. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!